Bien, la anarquía en las cárceles del país y como prueba y ejemplo de ello, lo que pasó esta mañana, este disturbio que cobró la vida del capitán Lima. Para hablar de ello, tenemos de invitado a Julio Rivera Clavería, analista en el tema de seguridad y justicia, y al licenciado Giulio Antonio Talamonti Gudiel, exdirector del sistema penitenciario y analista en seguridad. Muchas gracias, buena tarde. A TN23. Muy amable. Es un placer tenerlos por acá y conocer precisamente a detalles a raíz de su experiencia, de su conocimiento y el análisis precisamente que se hace en este caso. El disturbio esta mañana, los disturbios que se han originado en los centros carcelarios, la falta de seguridad y falta de control en ellos. Es correcto, hoy estamos viendo en esta tarde, en este análisis precisamente lo que usted mencionaba. Este es un ejemplo más, no solo de la anarquía, el descontrol, sino que aquí, perdonen esta expresión, ¿verdad? Pero hoy estamos demostrando una vez más como Estado guatemalteco vergonzosamente que el sistema penitenciario es la verdadera cenicienta del sistema de justicia y de seguridad de este país. Es una vergüenza, es un descontrol, no puede ser posible que una vez más, y digo una vez más porque hablamos del caso Parlacén, por ejemplo, hablamos del último motín violento que hubo también en zona 18 donde murió Obdulio Villanueva, también ligado al caso de Gerardi, por mencionar otros tantos casos como la Operación Pavo Real y ahora este caso que se volverá paradigmático del capitán Byron Lima. Cómo los privados de libertad hacen a su sabor y antojo lo que quieren, lo que gustan dentro de las cárceles, donde el que menos tiene el control es el Estado guatemalteco. Claro. Licenciado Clavería, ¿existe o no existe control en las cárceles? No, no hay ningún tipo de control. Yo creo que primero hay que entender que el sistema penitenciario adolece absolutamente de todo, de una infraestructura que sea nueva, de recursos financieros, de personal de seguridad, de personal administrativo, de un salario digno y de directores que con excepciones han llegado gente que conoce los temas y algunos otros no tienen ningún conocimiento del tema. Esta última elección de este señor director llega porque las organizaciones de la sociedad civil dijeron que él era la mejor propuesta y simple y sencillamente un señor que no conoce el sistema penitenciario, que desconoce cómo se maneja el tema de seguridad, que no sabe de rehabilitación, de reinserción social y que no es capaz de estar propugnando por mejorar el sistema penitenciario y denunciando públicamente. Si un ministro no apoya, denunciarlo públicamente, porque es la única forma como estas instituciones pueden ir cambiando y mejorando. Claro, licenciados, ¿ustedes creen que el poder fue la causa del disturbio de hoy por mantener el control en este centro carcelario y en el país? Hay definitivamente muchas razones, pero claro, el tema del control y del poder realmente dentro de las cárceles, que hoy por hoy, como bien decía el licenciado Julio Rivera Clavería, que ha demostrado que quien menos lo tiene es el Estado de Guatemala y no se avisora por allí cercano que lo vayamos a tener, ahora definitivamente que es una de las causas de las que pudo haber causado esto. Pero ¿sabe qué es lo que más da miedo, licenciado? Que definitivamente ahora que habrá que ver en este reacondicionamiento que se va a tener que hacer, quién va a ser o cuál va a ser el grupo o los grupos de poder dentro del crimen organizado que tomarán el poder dentro de las cárceles, porque aquí déjenme decirles algo muy brevemente, es cierto, Byron Lima en los últimos años se había constituido, digamos que en el zar de las cárceles por el control, el poder que ejercía, pero a la larga también tenía cierto control dentro de ciertas cárceles, me refiero. Aunque eso no debe de ser así, porque a todas luces es el Estado de Guatemala quien debería tener el control de las cárceles, también vemos que había cierto orden y control en ciertos aspectos, por ejemplo, el no poder ingresar en teoría a drogas y otras cuestiones. Exacto. Ahora preocupa quiénes van a tomar ese control. Excelente. Licenciado Clavería, si hablamos de poder dentro del sistema carcelario, hablamos de poder a lo largo, en una gran cobertura, no solo en drogas, sino también en crimen organizado y muchas Desde luego, más. Ahí hay multiplicidad de bandas que se dedican a múltiples tipos de actividades criminales. Ahí hay mareros, ahí hay narcotraficantes, ahí hay traficantes de ilegales y trata de personas, ahí hay gente que trasega drogas, gente que se dedica al lavado de dinero y otros activos, etcétera. Por lo tanto, ahí las luchas, el poder es importante mantenerlo. Y el problema, como muy bien lo planteaba Giulio, es que efectivamente el poder no lo ha tenido el Estado. Claro. Y al no tener el poder el Estado,
está distribuido entre bandas al interno. Me imagino yo que el señor Lima fue objeto de este atentado porque él tenía el control sobre Pavoncito, por lo que estoy hoy escuchando, y creo que él hacía también una buena parte, mantenía el orden, como muy bien lo planteó Julio, y había desarrollado algunas fuentes de ingresos. Correcto. A través de trabajo. Correcto. Y pues a él no le convenía que entraran drogas, desde luego. Exacto. Pero hay otros grupos que intentan meter drogas. Por lo tanto, esa es una lucha de poder. Y desgraciadamente y lamentablemente, la muerte de un recluso, sea quien sea, es lamentable. Es claro. No, y es que es la pérdida de una vida. Licenciados, si abordamos el tema desde este punto de vista, como lo ve el guatemalteco hoy en día, ¿qué pasa con la demás gente que está guardando prisión, está privada de libertad en ese centro carcelario? Imagínense. Si al poder le están dando duro dentro de este sistema carcelario. Imagínense ustedes, muchas gracias por el espacio. Si alguien, como bien decía el licenciado Rivera Clavería, que supo mantener dentro de los centros de privación de libertad donde estuvo un control estricto, de alguna manera, es muerto con esta facilidad, con esta vulnerabilidad, con un comando armado de más de 12 hombres, con armas de todo tipo, de todo calibre, con la impunidad total con la que esto se hizo y con el fallo total de los sistemas de inteligencia, tanto de inteligencia militar, civil y del sistema penitenciario mismo, imagínese entonces usted, yo lo quisiera dejar aquí en la palestra, claro. Imagínese, aquellos privados de libertad, cualquiera, me refiero a un ciudadano común, puede esperar lo peor, pero los privados de libertad que están ligados a los casos de alto impacto que estamos viendo hoy, imagínense, perdonen, ¿verdad? Pero voy a ser bien claro, un Juan Carlos Monzón, un ECO, por ejemplo, que tienen una información privilegiada. O los funcionarios estatales. Claro. Es correcto, están altamente vulnerables. Yo, si fuera uno de ellos, hoy estaría con pánico o terror. Claro, definitivamente. Bueno, y de hecho, para tener un poco más de amplitud en este tema, quiero comentarles, licenciados, que también nos ven en los centros carcelarios. De hecho, en este centro carcelario de Pavón, nos ven los privados de libertad y nos han llamado en este momento, según me informan en la producción, nos han llamado de Pavón, en este momento un privado de libertad que quiere dar a conocer el testimonio. Él fue testigo en el momento en el cual se dio este disturbio. Así que lo vamos a escuchar y lo vamos a analizar con los expertos. Adelante, tardes, bienvenido a TN23. Sí, aló. Seguridad, queremos conocer qué es lo que pasó dentro de este centro carcelario de Pavón. Buenas tardes, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Veamos, acá se está viviendo un motín, un mini motín, no es con la población en general, sino simple y sencillamente fue con Byron Lima y con el alias El Taquero, por motivos de rivalidades que ellos mantenían dentro de la granja. Estaban peleando ciertos negocios ilícitos, los cuales provocaron este disturbio. Aparte de que se comentan, ¿perdonen? Sí, lo escucho, continúe, lo escucho. Se comentan en las redes y en medios de comunicación que únicamente hay 2 y 4 muertos, ¿no? Hasta el momento le puedo indicar, de los que yo he visto, aproximadamente 11, 12 cadáveres. E incluso hay un cadáver que está quemado. Con la población en general no existe disturbios de ninguna magnitud, sino era rivalidad entre ambos grupos, entre Byron Lima y Marvin, alias El Taquero. Eso es lo que se está viviendo acá en Pavón. Control aún no se ha tomado, ¿verdad? Ustedes mantienen todavía el riesgo y el peligro dentro de este centro carcelario por alguna represalia que tengan estos dos grupos rivales dentro del sistema penitenciario. Exactamente, no. Claro, de hecho, amigo, tenemos acá en el set, en vivo y en directo, por supuesto, para que tú escuches, tenemos a unos analistas quienes te van a hacer alguna pregunta para conocer cuál es la realidad que viven ustedes como privados de libertad dentro de esta cárcel de Pavón. Iniciamos con usted, licenciado Clavería. ¿Les afectó a todos ustedes el enfrentamiento que hubo hoy por la mañana entre el grupo de Byron Lima y El Taquero? ¿Escucha bien? Que si les afectó
el enfrentamiento que hubo hoy por la mañana entre el grupo de Byron Lima y el Taquero les afectó también con algunas personas que no pertenecían a esas bandas muertas? Solo se encuentran 2 personas fallecidas que no pertenecían a ninguno de esos grupos. ¿Son internos o son visitas? Una visita que es una jovencita, viste falda negra, y un privado de libertad que era nuevo de estar por acá. Yo quisiera, buena tarde, Julio Talamotti le saluda, quisiera preguntarle a todos, ¿verdad?, a través de usted, ¿qué es lo que ustedes esperan y demandan en este momento tan terrible de las autoridades penitenciarias y del Ministerio de Gobernación para tratar de sentirse, entre comillas, seguros ante esto que acaba de suceder? El problema que se vive entre los privados de libertad es lo siguiente. La sobrepoblación que están viviendo, que son infinitas, sectores aproximadamente son para 70, 80 personas y hay aproximadamente 150, 140 en los sectores. Entonces, esa rivalidad de personas, algunas pues gozan de ciertos privilegios que otras no, porque ya no se puede, ya mucha gente en pavón, ¿verdad? Entonces, entre la población interna pues no existe ningún inconveniente, la población está tranquila, hay visita adentro, no están como rehenes, aclaro, de como estaban diciendo que habían rehenes, no hay ningún rehén. Si tienen rehenes es en el sector 9, que es en donde está refugiada todavía parte de la seguridad que mantenía Marvin el Taquero, que es el único sector en donde están sucediendo los disparos. Ahora, en el edificio, en el centro del penal, que es la población en general, no existe ningún inconveniente, todo está tranquilo. ¿Creen ustedes, perdón, esta es la última pregunta de su servidor, que pueden, entre comillas, llegar a sentirse nuevamente seguros, llamémoslo así, ustedes, los privados de libertad, sus visitas? Porque, bueno, sucedió este hecho lamentable, pero la vida continúa, el ritmo dentro de la cárcel va a continuar. ¿Llegarán ustedes de alguna manera a sentirse seguros o hay temor, hay miedo, hay alguna situación que les quite la paz en este instante por lo que aconteció en esta mañana? Vea, caballero, retrocediendo aproximadamente 8 o 9 meses atrás, antes de que se hiciera presente el Byron Lima y Marvin el Taquero, aquí se vivía una paz. O sea, sabíamos convivir entre nosotros mismos desde que ellos ingresaron a este centro, y como se puede dar cuenta toda la ciudadanía guatemalteca, que ellos manejaban cierto poder desde allá arriba. Entonces, a base de ello, tenían las rivalidades, ¿verdad? Aquí habían varias personas que tenían sus negocios y ellos, con lo económico que manejaban, la posesión económica, entonces ellos fueron arrebatando ciertos negocios y los cuales pues los pusieron a su antojo. Entonces, ahorita ya viviendo la población no habría ningún problema. Cada quien trabaja, crían animales. O sea, aquí se vive una paz siempre y cuando pues no existan ciertos comités que vienen a armar los señores que tienen cierto poder, ¿verdad? Ahora bien, se escuchó que uno de los asesinados fue un periodista que cubría precisamente una entrevista con el capitán Lima. ¿Tú sabes de ello? No, en ningún momento se vio ningún periodista. Únicamente quien lo acompañaba era su amigo de seguridad y la jovencita que aún se encuentra ahí tirada, ¿verdad? Tú hablaste de 11 personas más que están asesinadas y una persona calcinada. ¿Ellos pertenecen a alguna de estas bandas? Sí, la mayoría era gente de Marvin el Taquero. La mayoría. Perfecto. ¿Algún mensaje que tú quieras dar para finalizar esa entrevista al pueblo de Guatemala en relación a lo que ustedes realmente hacen dentro de este centro carcelario para poder de esta manera darle otra amplitud de criterio a la población guatemalteca? Pues únicamente, como le repito, verdad, que
ciertas personas por tener ciertos privilegios o ciertos poderes con instituciones en la calle, pues quieren venir a manejar el penal a su antojo, ¿verdad? Y eso es lo que se está viviendo hoy en día, pues, porque desde que vino Lima se restringieron ciertas cosas y se abrieron un montón, ¿verdad? Entonces ciertas personas no estaban de acuerdo con ello. El pleito entre Marvin y Lima eran negocios, ¿verdad? Negocios aquí internos que ellos estaban disputando de ello. Ellos querían agarrar, uno quería un negocio, el otro no lo dejaba y así sucesivamente hasta que se reventó esto. Bien, gracias a este señor por habernos llamado aquí a TN23. De esta manera es como nosotros logramos captar realmente la situación, la realidad. Ya lo indicaba él y lo decían ustedes, es un centro de poder prácticamente, y en este, pues obviamente, intercambio de disparos o de golpes resultan ilesas personas que están guardando prisión en este lugar, pero que no tienen nada que ver con el poder interno que registran esos centros carcelarios. Pero, de hecho, licenciados, vamos a hacer un enlace en este momento en directo, precisamente hasta el centro de Pavón, donde está Julio Hernández, para que nos dé a conocer detalles y le podemos abordar nosotros preguntas, por supuesto, para que él nos pueda dar a conocer detalles al respecto. Adelante, Julio Hernández. Compañeros, muy buenas tardes, sean al estudio principal de TN23, gracias. Nos encontramos nuevamente acá ubicados en el centro de detención penal de Pavón en Fraijanes. Este lugar continúa el movimiento, han sacado a varias personas que venían a las visitas a este centro de detención, a ver a sus familiares, a ver a algunos amigos, los han sacado en camillas. En este momento se están viendo cómo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala está trasladando a una mujer que seguramente pues sufrió algún percance en el interior de este lugar. Ustedes observan, y tal como a esta persona la han retirado, ya han retirado a otras mujeres más que estaban siendo pues retenidas en el interior de este centro de detención, que no salían debido al peligro que se podía observar en el interior de la cárcel luego de que se conoce este hecho armado, este motín que se registra en el interior del centro de detención, en esta granja modelo de rehabilitación Pavón acá en Fraijanes, el cual ha dejado como saldo 4 personas hasta el momento, bueno 5, se ha incrementado el número, 5 personas fallecidas y también 3 personas heridas. Ustedes pues han visto el movimiento que se observa en este lugar. Vamos a ingresar nuevamente a la entrada principal a esta granja de rehabilitación Pavón, donde pues se registra este motín en horas de la mañana, según nos han indicado, empieza eso de las 9 de la mañana, este motín donde pues se rescatan a varias personas heridas. Aprovechando, vamos a hablar con el portavoz de Bomberos Voluntarios, él es Julio Sánchez, quien nos dará a conocer mayores detalles de todo este movimiento que se ha visto. Oficial, ¿podría explicarnos, comentarnos qué es lo que ha estado pasando en las últimas horas? Hemos visto que los bomberos voluntarios han sacado a varias personas también del interior de la cárcel. Buenas tardes, así es, pues ampliando los hechos que se están registrando acá en el interior del centro penal Pavón, en Fraijanes, pues hasta el momento ya bomberos voluntarios han trasladado a 3 hombres identificados como César Augusto Esquivel, de 28 años, Juan Ramiro Cac, de 32, Julio César Aguirre Pérez, de 34 años, así como también 3 mujeres, dentro de las cuales se ha logrado identificar a la señora Alba de Barrios, de 60 años. Estas mujeres pues pertenecientes al grupo de visitas que te tenía hoy por la mañana acá. Hasta el momento también ya se tienen contabilizados 6 personas fallecidas, los cuales ya están a cargo de las autoridades correspondientes. Ya se formaron 3 grupos de intervención por parte de bomberos voluntarios, con los cuales se estará atendiendo a las personas que estén sacando hacia el ingreso para poderles brindar los primeros auxilios. Muchas gracias, oficial. Son las declaraciones de Julio Sánchez, bomberos voluntarios. Ustedes pueden observar en el ingreso hacia la granja modelo de rehabilitación Pavón cómo pues ya un fuerte equipo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil ha venido hasta este lugar para poder evitar también el paso de los medios de comunicación, esto para poder pues resguardar la seguridad de todos ellos y también de las personas que no tienen nada que ver en este lugar. Se puede observar al fondo pues todavía hay cuerpos de socorro, bomberos municipales, hombres del casco rojo, también hombres del casco negro, bomberos voluntarios, incluso bomberos municipales departamentales, quienes desde muy temprano, desde que inicia este motín, pues han venido a este lugar para poder auxiliar a todas las víctimas que se pueden observar en este lugar. Hay un fuerte número de agentes de la Policía Nacional Civil, de las Fuerzas Especiales, que han venido hasta este lugar para retomar ya el control de este centro carcelario. Por supuesto también agentes del sistema penitenciario que han estado acá pues en este trabajo arduo, que pues ya hasta el momento son 6 personas oficialmente las que se conocen que han fallecido y varios heridos. Ya el número ha superado las 3 personas heridas que comentábamos en horas de la mañana.
mañana, además de la visita de las personas que venían a las visitas que han sido retiradas de este lugar. Vamos a tratar de trasladarnos a otro punto también para poder seguirles llevando imágenes desde este lugar en vivo y en directo de lo que ha estado pasando. Ustedes pueden observar acá pues una cantidad grande de personas, cuerpos de socorro, agentes de la Policía Nacional Civil, incluso elementos del Ejército de Guatemala que han estado resguardando en este lugar. Y el movimiento en los alrededores es bastante fuerte por todo lo que ha estado sucediendo con respecto pues a la muerte ya conocida de Byron Lima y otras personas más. Se habla de un periodista también que fallece en este lugar, que se realizaba una entrevista en esos momentos y pues fallece al momento en que estas personas disparan contra ellos una granada que estalla en este lugar. También vamos a ingresar a este lado de acá donde pues sí se nos puede permitir el ingreso. Ustedes pueden ver que estamos del otro lado de la malla, pero es acá donde ya podemos ver de una mejor manera las imágenes de lo que está pasando acá, el fuerte de personas que hay aquí, agentes de la PNC, del sistema penitenciario, los cuerpos de socorro que están listos para poder realizar el trabajo. Los municipales, Erwin, vamos a tratar de platicar con el oficial para que cómo se ha visto el movimiento. Oficial, bienvenido a TN23, ¿podría comentarnos sobre el movimiento que se ha dado? ¿Cuántas personas han atendido ustedes? ¿Cómo ha estado estas últimas horas? Sí, efectivamente, gracias por darnos la oportunidad de informar. Queremos indicar que bomberos municipales, desde el momento que dieron aviso, varias llamadas al teléfono 123, se enviaron varias unidades, por lo que fueron una de las primeras personas que llegaron al lugar, pudiendo observar de que se encontraban 2 personas fallecidas, a las cuales las evaluaron y se constataron que lamentablemente se encontraban fallecidas. También se le dio asistencia prehospitalaria a varias personas que se encontraban de visita y se pudieron sacar y ponerlas aquí al resguardo de la Policía Nacional Civil. En este momento estamos en calidad de prevención, ya que todavía indican de que posiblemente hay varias personas heridas y asimismo personas fallecidas, pero todavía estamos a la espera de que tomen el control del sistema penitenciario para poder ingresar y poder darle la atención prehospitalaria a todas las personas que lo necesiten. Muchas gracias. Son las declaraciones de Erwin Villagrán, él es portavoz de bomberos municipales de la ciudad capital, quienes también vinieron hasta este punto para poder auxiliar a las víctimas. Ustedes han visto en todo este recorrido que hemos realizado en el ingreso a la granja de rehabilitación penal de Pavón, cómo está el fuerte movimiento, los agentes de la PNC que continúan en el lugar. Se trata de retomar el control en este lugar y se tiene el conocimiento de que posiblemente hayan más fallecidos en el interior de la granja penal. Aún continúan con esta evaluación, se conocen oficialmente de 6 personas fallecidas, varios heridos, 3 heridos en el motín y varios otros heridos que venían a la visita, y todavía se conoce que hay personas en el interior que han venido a la visita y que no han podido salir por todo este movimiento que está ocurriendo en las afueras del centro de rehabilitación de Pavón. Autoridades de la Policía Nacional Civil que han llegado hasta este punto, también ya estuvo acá el director del sistema penitenciario, quien ya ingresó para poder continuar con esta diligencia luego de la muerte de Byron Lima. Tal y como se ha conocido, muere Byron Lima, muere presuntamente un periodista y mueren otras personas más que estaban en el lugar. Todo esto dirigido por un reo que se encontraba aquí mismo también, conocido como Marvin Marín, alias El Taquero. Es lo que se conoce hasta el momento, según lo dio a conocer un reo también que platicó a los medios de comunicación, que todo esto fue organizado por esta persona conocida como El Taquero. Una de las personas que organizó todo esto, pues una persona que también se tiene conocimiento que fue condenada a más de 800 años de prisión. Esta persona está recluida aquí en este lugar y pues se continúa en este momento con la investigación para determinar cuántas personas más fallecidas habrán en el interior de este centro carcelario. Nosotros vamos a continuar más adelante llevándoles información importante desde acá del centro carcelario de Pavón. Con esta información nosotros retornamos hasta el estudio principal de TN23. Gracias, Julio Hernández. Es impresionante, impactante y es la realidad que vive nuestro país, licenciados. Recibimos una llamada de un privado de libertad que nos quería contar qué sucedía dentro del sistema penitenciario, dentro del centro carcelario. Ahí podemos reflejar realmente que existen muchas opciones para que los privados de libertad pues hagan lo que quieran dentro de este centro carcelario, no digamos el poder. ¿Cómo analizamos esta situación, licenciados, de la libertad que tienen los privados de libertad, de muchas cosas dentro del sistema penitenciario y del poder que ellos quieren de alguna manera fragmentar dentro de este centro carcelario? Yo creo que uno de los graves problemas que hay en el sistema penitenciario es que efectivamente, primero, no hay manuales, no hay protocolos, no hay reglamentos y no se observa la ley orgánica del sistema penitenciario. Exacto. Por lo tanto, correcto, ¿cómo se puede hablar de normativas, reglas y procedimientos al interno si no existen? Eso es lo primero. Pero lo segundo es el control de los centros penitenciarios los tienen los internos. Entonces, al tener el control los internos de los centros penitenciarios, ellos definen y ellos
ponen las reglas. Claro. Aquí no las pone el gobierno ni las pone el sistema penitenciario. Ellos ponen las reglas. Y lo que esa llamada demuestra es de que efectivamente el planteamiento que habíamos hecho teníamos razón. Es decir, lo que demuestra es de que efectivamente lo que habían eran dos grupos al interno, uno liderado por Byron Lima y el otro liderado por el Taquero. Exacto. Y que efectivamente se enfrentaron por algún tipo de interés que está fuera del alcance de nosotros, porque eso lo va a tener que demostrar una investigación que me imagino y supongo que ya empezó a hacer el Ministerio Público. Esperemos, ¿verdad? Esperemos que de hecho... Ahora, un excelente análisis el que acaba de hacer el licenciado Rivera Clavería, porque claro, volvemos otra vez a la génesis de todo esto. ¿Y el Estado de Guatemala qué? ¿Y el sistema penitenciario en concreto qué? Porque su misión es mantener la guarda y la custodia del privado de libertad. Entonces, ahora, qué privilegio también para TN23 que los vean en todas partes, están en todas partes que los ven y los llaman desde la cárcel. Entonces, esto nos da también otro tipo de mensaje y ustedes no me dejarán mentir. Hay ciertas cuestiones donde el control se pierde por cuestiones mínimas como estas. Es decir, que se tenga acceso, por ejemplo, a un teléfono, que se tenga acceso a un televisor. Pero ese es el menor daño, digamos, en este momento. Sí, es el menor daño. ¿Verdad? En este momento, hoy por hoy, tenemos que analizar cómo es posible, y vuelvo a insistir en lo mismo, es una vergüenza. Se manejan varias versiones, que 5 muertos, que 6 muertos, que 11 muertos. Particularmente en este momento no sabríamos a quién creerle. Uno pensaría tal vez a la persona que llamó y que está allá adentro, que tiene una mejor y mayor panorámica. Pero el hecho que no haya un pronunciamiento oficial de las autoridades de gobernación y el sistema penitenciario nos dice una cosa más. Ni en esta crisis han logrado tener el control de esta granja de rehabilitación Pavón en este momento. Claro, licenciado Clavería y licenciado Gudiel, ¿qué se necesitaría para tomar el control? ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes darían a raíz de todos estos disturbios y que hoy, pues, precisamente cobra la vida el capitán Lima, una persona que estaba condenada a cierta cantidad de años por un crimen que aún no se esclarecía? Julio acaba de decir algo muy importante. Existe una ley del régimen penitenciario con su régimen. Hay que cumplirla. Existen protocolos que se deben de guardar para cuestiones de seguridad, hay que implementarlos, hay que cumplirlos, pero hay que hacerlos cumplir con la rigidez, con la fuerza que la ley le da a esto. Pero también Julio tenía mucha razón cuando decía algo que tal vez ahora el guatemalteco y el gobierno debe darse cuenta. El sistema penitenciario de sistema solo tiene el nombre y no es posible que con la infraestructura que hay de centros carcelarios de los años 60 y 70 querramos mantener un buen sistema penitenciario. Con el hacinamiento que hay, ojo aquí, hablo también para jueces y para el Ministerio Público que debe repensar la aplicación de posibles medidas sustitutivas para no hacinar las cárceles. Y con cambios profundos que debemos de tener en el sistema de justicia y seguridad, tal vez empezar a cambiar. Pero este es ¿cuántas alertas debemos de tener más de la crisis del sistema penitenciario? Licenciado Clavería. Miren, yo creo que hay que empezar por algo que es simple y es efectivamente la voluntad política. Perfecto. Si no entendemos que el gran problema que tenemos en el país en materia de seguridad es el sistema penitenciario, no vamos ni a resolver el problema de la criminalidad ni vamos a resolver el problema del sistema penitenciario. Eso pasa por todo lo que Julio dijo, pero yo empezaría con la creación de la infraestructura penitenciaria, la selección del personal. No se puede seguir manteniendo personal empírico, personal poco profesional, sin calidad para hacer un trabajo tan delicado y tan complicado como es el manejo de seres humanos. Exacto. Entonces, es en tercer lugar. Y un presupuesto adecuado a la realidad. Es decir, uno tiene que entender que el sistema penitenciario no le gusta a la gente, no le gusta a los guatemaltecos que se invierta en el sistema penitenciario. ¿Saben cuál es el costo de que no se invierta en el sistema penitenciario? Que se van a quedar en la calle. Exacto. O después van a salir a la calle sin rehabilitarse y sin poderse reinsertar y entonces va a ser peor. Así es. Esa es la realidad. Por lo tanto, tenemos que invertir en el sistema penitenciario, tenemos que entender que el hecho de que una persona caiga en la cárcel no significa necesariamente que todos son malos. Hay algunos que han caído por errores, como cualquier ser humano puede tenerlo, y que hay que darle la oportunidad de nuevo de reinsertarse a la sociedad. Claro, de hecho, como decía el privado de libertad que llamó,
Ellos, de hecho, han trabajado dentro de este centro carcelario, rehabilitándose, porque por supuesto ese es el objetivo principal. Ese punto que ustedes tocan es vital, porque hablamos de la guardia, de la custodia, pero la otra gran función del sistema penitenciario es la reinserción y rehabilitación social, y a eso hay que apostar, porque si solo seguimos guardando seres humanos, como que si son ganado, con que no nos importe nada, y ahí que se pudran, como piensa a veces la sociedad, esto es lo que tenemos. Y ¿sabe qué? Muchos de los delitos que se ven en la calle, como ustedes bien saben, pues se fraguan y vienen de allá adentro. Claro, se trabajan y se analizan desde este punto. Correcto. Bien, conclusiones. No existe control en el sistema penitenciario, ha colapsado, se necesita una reestructuración en todo sentido. En todo sentido. Julio lo decía muy bien. Claro, infraestructura le mencionaba a su servidor, pero Julio cuando dijo personal calificado, personal capacitado, ¿cómo en 6 meses voy a formar una guardia penitenciaria? ¿Cómo? Ganando 3.500 quetzales menos los descuentos. Voy a pretender yo. ¿Vieron esas imágenes de la guardia penitenciaria? O sea, da pena. O sea, los pobres muchachos con una pistola a combatir gente con una AK-47. No, los estamos mandando a la guerra con un tenedor plástico. Por Dios. Voluntad política, estoy de acuerdo con Julio. Claro, y el hacinamiento también, que no se puede, como usted dijo, los jueces y los juzgados estar enviando a la prisión a todos sin antes haberlos condenado. Pues, o sea, estarlos mandando hasta preventivamente. Hay que hacerle una recomendación a los fiscales y a los jueces. Es decir, ellos tienen que optar también por las medidas sustitutivas. Si las medidas sustitutivas no son malas, lo que sucede es que hay que saber aplicarlas y a quiénes aplicarlas. Por lo tanto, yo creo que eso es importantísimo. Y comprar tecnología para el sistema penitenciario es necesario. Es vital para el tiempo que estamos viviendo, y no tener un sistema tecnológico avanzado es vergüenza. Así es vergüenza. Bueno, conclusiones, licenciado Clavería, y conclusiones. Claro que sí. Yo empezaría diciendo que mi recomendación al gobierno central es que definan y planifiquen qué van a hacer en la parte de la infraestructura con el sistema penitenciario, porque no se puede seguir posponiendo. Esto va a significar que en los meses venideros vamos a tener nuevos enfrentamientos al interno de las cárceles, mucho más motines y mucho más problemas que no van a ser tan pequeños como el que está sucediendo el día de hoy, en primer lugar. En segundo lugar, que revisen bien, que revisen al interno del sistema penitenciario plaza por plaza, los funcionarios, para determinar si tienen la capacidad de conducción del sistema penitenciario. No se trata de colocar a un cuate, no se trata de colocar a un profesional, no se trata de colocar a un recomendado, se trata de colocar al mejor para dirigir el sistema penitenciario y las granjas y los centros penitenciarios. Y en tercer lugar, revisar el presupuesto. Que efectivamente, primero que no se roben el presupuesto, que efectivamente el presupuesto llegue a manos de la gente del sistema penitenciario, que se ejecute por parte del personal del sistema penitenciario, no en el primer viceministerio de Gobernación, el administrativo, sino en el sistema penitenciario, que haya controles por parte de la Contraloría General de Cuentas de la Nación y los controles internos que tienen que tener el sistema penitenciario. De esa manera vamos a empezar a cambiar paso a paso el sistema penitenciario. Mire, el análisis que hizo Julio es fabuloso y está muy completo. Yo le quisiera agregar algunos puntos más que pudiéramos discutir. Por ejemplo, no es posible que el Ministerio de Gobernación esté a cargo de tantas cosas. ¿Por qué no replantearnos, como en otras realidades, que el sistema penitenciario pueda ser una entidad autónoma para mejor gobernarse, para mejor pelear por ese presupuesto, para mejor capacitar a su personal? Pero ahora sí, ante esta situación, esta es una alerta ya no temprana, porque hoy pasó una tragedia que nos pone otra vez en vergüenza nacional e internacionalmente para el gobierno de turno. ¿Cuáles son las políticas que se van a seguir? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el rumbo? ¿Qué se va a hacer por parte del Ministerio de Gobernación y todo el resto de instituciones del sector justicia y seguridad para tratar de evitar que esto no vuelva a ocurrir? Lo decía Julio, voluntad política. Apoyemos entonces también como guatemaltecos esto. El Congreso de la República de alguna manera también tendrá que hacer su parte apoyando en la parte presupuestaria, porque es cierto, y estoy de acuerdo con usted, fíjese Julio, el sistema penitenciario nadie quiere hablar porque no rinde votos, pero aquí no es cuestión de votos, es cuestión de seguridad del guatemalteco. Exacto. Licenciado Gudiel. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Clavería,
muchas gracias por haber dado de su tiempo para analizar esto y por supuesto conocer a través de expertos lo que realmente está pasando en Guatemala. El sistema penitenciario no sirve, así como lo dicen ellos, como lo dicen los guatemaltecos, no funciona. Es necesaria una reestructuración y hay que hacerlo con voluntad política. De esta manera finalizamos este programa, por supuesto, de TN23, agradeciendo su sintonía. Siga con nosotros.